primero que nada me gustaría empezar a agradecerles de nuevo por esta gran oportunidad que nos dieron de empezar a platicar con ustedes y tener esta entrevista. De verdad, muchísimas gracias, todo el equipo de la producción, toda nuestra escuela de comunicación y entretenimiento. Estamos muy agradecidos, muy emocionados por tener esta entrevista con ustedes. Y me gustaría empezar a preguntarles, si les gustan contestarlo ustedes o como ustedes me digan, ¿cuál fue su inspiración para realizar este cortometraje? Bueno, esta es muy clara, ¿no? Sí, esta es respuesta fácil. Pues darle. La inspiración que nosotros tenemos o la gran referencia que tenemos para este corto es una película americana que se llama Top Secret, ¿vale? Es como la referencia más obvia, ¿vale? Este proyecto durante mucho tiempo no se llamaba Primetime, de hecho pasó por algunos otros desastrosos nombres, se llamaba Nuestro Corto en homenaje a Top Secret, porque es una película que a nosotros nos maravillaba, es una película dirigida por los hermanos Tucker y Jim Abrams, que está protagonizada por Val Kilmer, y es una película de comedia absurda, totalmente estrafalaria, y es película hermana de otras películas como The Naked Gun, que aquí en España la llamaron Agárralo como puedas, la serie de Police Squad. Entonces, estos directores, los Zaz, Jim Abrams y los hermanos Tucker, básicamente tenían como un microcosmos de películas súper graciosas, de un humor súper absurdo y súper tonto que a nosotros nos ha fascinado desde siempre. De hecho, nosotros siempre hemos trabajado juntos y siempre hemos perseguido un poquito ese tipo de comedia. Entonces, la referencia es esa, la referencia es Top Secret, hasta el punto que este corto era casi un homenaje a Top Secret. Al final acabó siendo otra cosa, acabamos poniendo muchas cosas nuestras y acabamos añadiendo y conformándolo de una manera más personal, pero en un principio era un corto que era un homenaje. Y no solo eso, o sea, no solamente la película Top Secret que también, sino todas las películas que luego han ido saliendo, que han dirigido ellos, como Hot Shots o todas estas películas de humor absurdo, también todas las de Mel Brooks. O sea, todo lo que tuviera que ver con un humor que no fuera convencional, un humor que no tuvieras que buscarle una lógica, sino que fuera humor porque sí. Tampoco escatológico, simplemente un humor que estuviera fuera de la lógica común. Muchas veces un humor tonto, el tipo de humor o de ausencia de humor en una situación en la que tienes un gag, que también podrías ver en algunos de los sketches de los Monty Python. Ese tipo de humor no típico, pero extrafalario y sobre todo súper divertido, es lo que siempre nos ha llamado y lo que hemos querido hacer con Primetime. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con lo gracioso que es el corto, así que diría que por lo menos a nuestro criterio lo hemos conseguido. Adrián, ¿tú quisieras comentar algo? No, es que lo han dicho ya todo. Yo soy muy rápido. Ok. Bueno, otra duda que a mí me surgió que, bueno, a mí en lo personal también me llamó muchísimo la atención fue de ¿por qué hacer la referencia a todo este mundo de Spider-Man? ¿Por qué no, por ejemplo, no sé, a otro periodista como de Clark Kent o algo así que igual era como fotógrafo y todo eso? ¿Por qué específicamente el mundo de Spider-Man? Esto fue un poquito casi sin querer, o sea, se nos ocurrió un gag relacionado con el tema del Daily Spider-Man y sobre todo del personaje de J.J. Jameson y a partir de ahí creamos todo un mini cosmos que conformaba el Daily Spider-Man y se nos ocurrieron un montón de cosas, muchas que incluso se quedaron fuera y bueno, pues al final nos hizo mucha gracia todo ese microuniverso y lo teníamos que meter sí o sí. Realmente es totalmente irrelevante que sea Spider-Man, porque podría ser cualquier cosa, pero nos hacía mucha gracia que hubiera un periódico cuya única finalidad y objetivo funcional fuera dar noticias de Spider-Man. Que había habido un accidente, daba igual, lo único que importaba era Spider-Man. Y que toda la gente ahí fueran fervientes, necesitamos las mejores noticias de Spider-Man, hay que sacar fotos de Spider-Man. De hecho, nosotros creamos un montón de noticias absurdas, que si Spider-Man descubre la penicilina, Spider-Man la motor. Una vez, normalmente trabajamos así, cuando tenemos una cosa que nos parece que sea muy graciosa, como ese concepto del periódico de gente que solo le interesan las noticias de Spider-Man, a partir de ahí como que vamos desarrollando y vamos viendo hasta dónde lo podemos llevar. Sí, estuvo muy cómico, realmente estuvo muy padre, muy padre. Y después, algo que también noté fue de toda esta como crítica sarcástica que le hicieron a los medios de comunicación. ¿Por qué tuvieron como esta idea o esta, pues tal vez, como inclinación sarcástica hacia todos estos medios?
Imagino que te refieres a toda la subtrama de que van a controlar la mente, ¿no? De la gente, o todo esto de que la televisión nos va a controlar y todo el mundo va a terminar haciendo lo que les digan. Ajá, sí, eso y, por ejemplo, de eso que metían de Johnny Depp, de todo lo de... Ajá, todo eso del humor sarcástico. Claro, esas son referencias a la cultura pop que no nos suelen gustar mucho normalmente, pero hay algunas veces en cuando que nos ocurren y que nos parecen tan graciosas que hay que meterlas sí o sí. En el caso, yo no sé si es una... O sea, no sé si es como algo tan sarcástico, ¿no? Contra los medios de comunicación. Como que sea sarcástico, sino que también, al igual que con el Daily Spider-Man, nos hacía mucha gracia la idea de que si pudieras controlar la mente de todo el mundo, lo que pudieras hacer es llevar huevos por la calle. Claro. Entonces eso nos hacía mucha gracia. Intentando luego como buscar, en este caso lo que intentamos fue buscar un poco el sentido narrativo. ¿Cómo podemos utilizar esto para contar una historia? Y cómo podemos utilizarlo también como vehículo para los chistes y para todo esto. Entonces, no es realmente tanto un sarcasmo, una crítica, sino es que realmente nos hace mucha gracia la posibilidad de que eso pudiera pasar. Nos parece muy estrafalario y nos parece muy divertido y nos parece que ayuda a crear una atmósfera que es como muy propicia para el corto, para que todos los demás gags funcionen mucho mejor. Sí, y que luego además sí que es verdad que alguien puede sacar la conclusión que has sacado tú de que ahí detrás hay una crítica, ¿no? Que en el fondo todos lo pensamos realmente. Sí. Pero bueno, decidimos meterlo de esta manera. Una manera divertida, que al final es lo que tiene que hacer nuestro corto, que es hacer reír a la gente. Adrián, no sé si quieres comentar algo. No, bueno, aparte nos sirve también como la parte más de thriller, ¿no? De thriller periodístico, para también un poco la excusa para que el personaje pueda avanzar y tenga algo que investigar y que desarrollar. Al final es un periodista frustrado y tenemos que hacer que haga de periodista. Medios no cualificados han catalogado el corto como un thriller con muchas chorradas. Tampoco el objetivo y bueno. Así es. Y por ejemplo, otra pregunta es de que si tuvieron algún obstáculo al momento de filmar, al momento de desarrollar todo el guión, de todo este proceso que conlleva una filmación de un cortometraje de este estilo. ¿Tuvieron algún obstáculo o alguna facilidad que se les haya presentado? Más obstáculos que facilidades. Pero eso, si habéis rodado alguna vez algo, sabéis que siempre funciona así. Desde que preparas un rodaje hasta que lo haces, hay mucho tiempo y nunca sale nada como lo habías pensado. Yo creo que si hubiéramos podido grabar todas las cosas malas que nos pasaron, todos los obstáculos que tuvimos, a la vez que el corto, habría sido más largo el corto de las cosas malas que nos pasaron que es lo que pasó. Sin duda. Cosas tan rocambolescas como la habitación en la que encierran a Nico y a Susana, la localizamos el día anterior a las 11 de la noche porque no pudimos rodar en la que ya teníamos preparada. Claro. O cosas como que cuando están en el polideportivo, no lo parece porque en su momento hicimos las cosas bien, pero están jugando un partido de baloncesto mientras estábamos rodando la secuencia. Al momento están rodando un partido de baloncesto detrás y la verdad que fue una locura y fueron más problemas que facilidades. Yo creo que la facilidad más grande o lo que mejor nos vino de cara fue con respecto a los actores. Totalmente. Que conseguimos enrodar actores muy interesantes, muy buenos, simplemente porque leyeron el guión, hizo mucha gracia y eso fue un poco el detonante y lo que realmente es cómo los actores han llevado las líneas y cómo los actores han llevado los gags. Es yo creo que lo que nosotros no esperábamos que fuera él también. Yo con eso quedé gratamente sorprendido porque de verdad que es la parte que no teníamos tan controlada o que no sabíamos exactamente cómo iba a salir y luego el resultado ha sido sí, y además con el resto del equipo técnico tuvimos mucha suerte también en el sentido de que era un rodaje que si habéis visto el corto son 30 minutos, pero el primer corte eran como 43 minutos más o menos de metraje. Y no era un rodaje que lo hicimos nosotros en 5 días, lo normal habría sido rodarlo en 7 o en 8 días. Y tuvimos que hacerlo en 5 y el equipo, por suerte, estuvo ahí y dio el callo con nosotros. Sí, la verdad que sin el equipo que tuvimos, no hubiera... Ya no es solo que no hubiera salido como salió, es que no hubiera salido. Entonces,
desde aquí, si hay uno de nuestros compañeros del equipo, muchísimas gracias, porque de verdad que a nuestros ojos obraron un milagro haciendo que este corto se pudiera acabar, porque nosotros no las teníamos todas con nosotros. Sí, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, estaba en Barcelona y por motivos laborales pues podía ir exclusivamente para los rodajes. Entonces yo salía de trabajar, cogía el coche desde Barcelona, hacía 7 horas de coche, rodábamos y al día siguiente por la mañana me iba otra vez para Barcelona para seguir trabajando la semana siguiente. Y bueno, eso, lo que dicen ellos, gracias a todo el equipo, a estos dos que también están aquí y todo, pues se pudo conseguir eso, que en 5 días se rodase algo que es imposible de rodar en 5 días. Entonces, no, o sea, no estaban ustedes, digamos, como que todos juntos cuando fue lo del guión, cuando fue todo el desarrollo del guión, ¿no? Eso sí. Es que el guión lo estuvimos escribiendo durante 2 años. Empezamos a escribir el guión en 2016, que sí estábamos todos juntos en la misma ciudad, pero según avanzaba el tiempo, pues claro, lógicamente nosotros tenemos que trabajar y ganarnos el pan en otras cosas que no son hacer cortos. Entonces, teníamos, casualmente, justo, Adrián vive en Barcelona, yo vivo en Madrid y Gerard vive en Santander, que es una ciudad en el norte de España, que es donde grabamos el corto. Y tuvimos que terminar el guión, digamos, o bien reuniéndonos cada X tiempo o bien vía internet directamente con muchas aplicaciones que hay hoy en día que se puede escribir perfectamente por internet 3 personas a la vez. Y así lo terminamos. Y tardamos 2 años y hubiéramos tardado un poquito más si no fuera porque queríamos grabarlo ya. Ya teníamos ganas, después de tanto tiempo escribiendo. Sí, llegó un momento en el que veíamos que si lo posponíamos más íbamos a estar con el guión de forma indefinida y había que grabarlo, porque si no, no iba a salir nunca. Y, por ejemplo, cuéntenme un poquito de cómo ustedes dieron este gran paso de entrar al mundo cinematográfico, de pasar de estudiar, como ustedes comentaron, diseño gráfico, ingeniería mecánica, comunicación audiovisual, a todo este mundo cinematográfico. ¿Cómo fue ese proceso que se dieron cuenta que les gustaba el cine, que tenían esa pasión, como ese interés? ¿Cómo fue que se dieron cuenta? Bueno, aquí igual el que más fácil tiene de contestar soy yo. Porque no me importa, ¿no? Pues adelante. No, simplemente porque yo sí que me dedico expresamente a trabajar en rodajes todas las semanas y porque estudié audiovisual, no porque estudiara audiovisuales, sino porque tuve la suerte de que me enteré de que me gustaba esto muy, muy pronto, a los 16 años, cuando les conocí, o sea, cuando empecé a hacer cosas con ellos, que fueron los que me metieron en el gusanillo de los cortos, realmente. Y que fue cuando empezamos a hacer cortos también absurdos, de humor absurdo, rollo Zaz también, hace ya 13 años o así. Sí, 2008. 2008. Y pues hice la carrera de comunicación y justamente después tuve la suerte de poder empezar a trabajar en una película y a partir de ahí pues seguir trabajando en varios proyectos y aquí estoy encantado de la vida de trabajar en producción. Al final, los 3 en común y nos ha llevado es que teníamos un gran amor por el medio, pero sobre todo un gran amor por crear. O sea, hay mucha gente que es cinéfila, pero dentro de quiero intentar ser yo el que pone los planos seguidos y el que pone la cámara y el que... Nosotros teníamos el gusanillo de que queríamos crear algo y habíamos visto algo que nos gustaba y teníamos esa necesidad de qué somos capaces de hacer nosotros. Realmente nosotros, de manera totalmente amateur, desde 2008 hemos hecho muchos proyectos, vamos a llamarlos proyectos porque no los llamaría cortos, pero sí que hemos hecho muchos proyectos, hemos hecho muchas cosas y al final hay que entender también que esto prime time, que llega y llega como llega, también es resultado de que han pasado muchos años en el cual hemos ido poco a poco mejorando, es decir, el primer día que tienes el gusanillo no haces prime time. En prime time lo haces cuando 12 años después hiciste un corto que además tiene un nombre muy gracioso, que se llama Recuerda como puedas, porque aquí en España las películas como The Naked Gun, que es una de nuestras grandes referencias, las traducen como Agárralo como puedas, y era directamente una referencia a eso, y 12 años después fuimos capaces de enarbolar este corto. Al final es trabajo de 12 años, no solo de los 2 años que hemos estado para hacerlo, 2-3 años. Es como sí, las cosas.
y el inicio además es casi una cosa inconsciente, ¿no? Casi más de lo que dice Gerard, de ver si puedo juntar planos contra otros como creador cineasta, más de mira qué chorradas tan divertidas estoy viendo, a mí también se me ocurren chorradas, puedo hacer que sean tan divertidas o le pueden hacer gracia a alguien, ¿no? Y entonces pues al final lo grabas, lo ves tú, dices, sí me hace gracia, se lo enseñas a un amigo, también le hace gracia y dices, oye, pues igual estoy haciendo algo relativamente bien. Y por ejemplo, como ustedes comentaban de igual de todo este proceso de que ha sido de crecimiento, de todo su trabajo, de todos sus proyectos, ¿ustedes cómo han notado ese desarrollo que han tenido en su trabajo profesional? Por ejemplo, desde sus primeros cortos que hacían o de los pequeños proyectos, como comentaba Gerard, ¿cómo han visto esa diferencia de, pues, de ese crecimiento profesional? ¿Cómo han notado esa diferencia? Si han mejorado en algunos estilos, si, no sé, ya como comentaba Nacho, que la producción, que ya es, ahora sí que ya tuvo la carrera de una comunicación audiovisual con la producción, si eso se le facilita más, ¿cómo ha sido ese crecimiento? Bueno, que Nacho se dedique a la producción es sin duda el punto de diferencia de que los cortos sean totalmente amateur a la profesionalización. Eso sin lugar a duda. Y luego el tema del guión también, digamos que cuando hacíamos estos proyectos iniciales valía todo. No había ningún tipo de filtro y cualquier cosa que se nos ocurriese, si nos hacía gracia una vez, entraba. Y a medida que vamos escribiendo un poco más y más, pues vamos poniéndonos nosotros nuestro propio filtro. De esto es gracioso, pero dentro de una hora sigue siendo gracioso y mañana si lo volvemos a ver en el guión vuelve a ser gracioso. Y bueno, al final nos vamos cortando mucho nosotros mismos y creo que eso le hace mucho bien al corto, a este corto y a cualquier otro, ¿no? Para dejar solo lo que realmente merece la pena de verdad. Yo creo que como evolución no tiene mucho que ver, yo creo, la carrera que tú hayas estudiado al final tiene que ver, en el caso de nosotros tres, que los años pasan, que vas viendo muchas películas, que vas practicando mucho y que al final esto es un oficio, no es una cosa que aprendas. Y sí que es verdad que hay gente que tiene talento, pero además de talento hay que tener oficio y hay que saber trabajar, hay que saber que después de un plano largo puede montar este otro tipo de plano, o hay que saber que puede funcionar o puede no funcionar. Yo creo que al final es mucho de ensayo y error el cine. Sí, yo creo que nosotros muchas veces sobre todo cuando todavía no estábamos tan dentro de lo que es el oficio, yo no me imaginaba que fuera tan parecido a cualquier otro trabajo que requiere práctica, requiere ejercicio y requiere dedicación. No vas a conseguir, bueno, no vas a conseguir, hay gente que lo consigue, pero la única manera, lo único, el pegamento que al final lo mantiene todo unido, no es solo la pasión, sino el juntarlo con el compromiso de querer mejorar, querer hacer las cosas cada vez mejor y, sobre todo, la constancia, porque en el momento en el que asumes que ese es el nivel y no te esfuerzas por mejorar, ahí es donde llegas a un punto de destacar. Y este proyecto, ya te digo, es el último de muchos y ha sido un constante intento de evolucionar y de intentar hacerlo lo mejor posible. O sea, nuestra idea era, una vez acabamos el guión, vamos a intentar hacer este corto para que sea lo más gracioso posible. Y bajo esa premisa empezamos a trabajar. Y como decía Adrián, no te quedas con la primera idea, sino que le das una vuelta más o lo trabajas más. Y así poco a poco vas consiguiendo, como pulirlo hasta llevarlo a un punto en el cual se convierte en lo que habéis visto. Todavía podría mejorar más, probablemente, pero entonces estaríamos hasta el fin de los tiempos. Hay un momento que hay que cortar, hay que decir, vale, este es el presupuesto que tenemos, porque además es un gran condicionante, este es el tiempo que tenemos, estos son nuestros medios, podemos llevarlo hasta aquí. Y dentro de llevarlo hasta aquí, que sea lo mejor posible. Es un poco la filosofía con la que lo abordamos. De hecho, también para este corto hicimos un estudio muy concienzudo de todas las referencias esas que os hemos comentado antes, de todo el cine de los Taz y de los Monty Python y bueno, todo este humor un poco más absurdo o alocado, para entender un poco por qué es gracioso, que es algo que es lo contrario a gracioso, ¿no? Estar estudiando por qué algo hace gracia. Y estuvimos haciendo estudios muy exhaustivos de por qué este plano después de este es gracioso, sería gracioso con otro plano, esta cosa es exagerada, si la exageras un poco más es graciosa.
viendo los propios referentes, ¿no? De las propias películas que siempre nos han gustado, diseccionándolas hasta un extremo casi enfermizo. Claro, no existe la carrera de cine de comedia. Entonces, gran parte de lo que nosotros queremos hacer, tenemos que desgranarlo de la referencia y tenemos que utilizar métodos realmente bastante analíticos para decir que luego dije, lo he analizado tanto que no me hace ya tanta gracia. Pero bueno, oye, al final conseguimos que en gran parte, gracias a eso, que los chistes que nosotros pusimos sobre la mesa fueran graciosos. Luego hay otros que son naturales, que se te ocurre súper gracioso y no hay más que hablar. O sea, tampoco queremos ponernos aquí la bata de científico y el bisturí de que estamos aquí diseccionando. No, a nosotros nos gusta es escribir cosas que nos hacen gracia a nosotros, pero además de eso hay método, hay una técnica y hay un proceso. Claro. Yo creo que si alguien, no solamente de comedia, pero si alguien está estudiando, por ejemplo, en vuestra universidad y quiere hacer cine de terror, la recomendación es ve mucho cine de terror, estudia los planos, estudia cómo está montado, estudia por qué esto da miedo en este punto determinado. O sea, al final todo tiene un oficio, que es lo que decíamos antes. Sí, claro, empaparse lo más que podamos de todo este mundo tan grande, tan bonito que es el cine, ¿no? Poder empaparnos de lo que más podamos, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes ya como jóvenes directores, productores, guionistas, cineastas, ¿qué recomendación le darían, por ejemplo, a nosotros estudiantes de una carrera de comunicación, o incluso tenemos varios compañeros que se quieren dedicar a la rama del cine? ¿Qué le recomendarían para que se animen, ahora sí, para que dejen todas esas opiniones negativas, para que se animen a seguir su pasión, su sueño, para comenzar en todo este mundo cinematográfico? Que empiecen ya. O sea, el mejor consejo que yo puedo dar a un aspirante cineasta y a alguien que tiene el gusanillo por hacer cine o por crear algo es que empiece ya. No importa si no sabes cómo, cuanto más te cueste hacerlo al principio, más vas a aprender. O sea, asume de primeras que tus primeros 5 cortos probablemente sean una pifia y aprende ya, porque tú, a base de hacerlo y aprender de los errores, estás digamos, aprendiendo el oficio desde las entrañas. No se trata de... O sea, obviamente está muy bien estudiar, está muy bien leer, y muchos directores encuentran su propia voz a base de probar cosas, a base de intentar cosas y muchas veces fracasar. Fracasar es parte del proceso, fracasa todo lo que puedas al principio para que después puedas tener una carrera en esto, pero ya, o sea, en cualquier momento en el que quieres hacerlo y no lo estás haciendo por motivos ajenos a ti, es el siglo XXI, las cámaras son digitales, estáis en una escuela donde entre vosotros podéis organizaros de la manera que sea para rodar, la localización no será mejor, no pasa nada, en el siguiente será mejor, pero empezad ya. Ese es el consejo, que nosotros lo hicimos de manera natural. Obviamente empezamos a hacerlo y lo hicimos fatal, hasta que poco a poco lo fuimos haciendo mejor, pero si alguien está como, empiece ya, no pasa nada, no importa lo más mínimo, lo que importa es que empiece. Sí, y sí, otro consejo importante yo creo es que te rodees de gente que tenga la misma pasión que tienes tú, porque al final puede resultar un mundo muy solitario, y si no tienes apoyo, tanto tienes apoyo de los demás, te vas a sentir mucho más arropado y vas a desfallecer menos veces, porque vas a fracasar igual. Sí, eso tenedlo en cuenta, pero vas a desfallecer con menos facilidad. Y además es necesario que te juntes con gente que te entienda, porque tienes el peligro de que te creas que lo que haces es muy bueno cuando no es así. Tienes también gente tienes que tener gente alrededor tuyo que te diga que esto no funciona y que haya confianza, que te lo pueda decir. El audiovisual es un deporte de equipo por encima, bueno, no es un deporte, pero el audiovisual es de equipo, o sea, nosotros escribimos mejor los tres de lo que ninguno de los tres escribe por separado. Nosotros, es un proceso crítico y si consigues encontrar gente con la que puedas juntarte y sumar entre todos, no es una cuestión de egos, todo el mundo acaba encontrando su sitio, pero es una cuestión de equipo y es muy importante rodearse porque parece que no, pero 3 personas no tiran 3 veces más que una, tiran 33 veces más que una. Es exponencial lo que es estar bien rodeado cuando estás trabajando. Yo diría también que en relación a esto del equipo, saber mucho delegar tareas. Nosotros nos ha costado mucho, yo creo, empezar a hacer eso y creo que eso también se ha notado mucho en el momento en que hemos decidido decir, bueno, nosotros llegamos hasta aquí con esto,
y no podemos llegar más lejos, ¿no? Pues necesitamos a alguien que nos haga llegar al punto hasta donde queremos llegar. Y cuando decides que esa es la forma adecuada de trabajar, consigues muchos mejores resultados y te permite profundizar mucho más en lo que tú sí que sabes hacer. Y además permite que la persona en la cual estás delegando ponga su granito de arena, haga el proyecto un poco suyo y le dé una perspectiva que tú probablemente no tenías. Eso es. Y, por ejemplo, ahorita ustedes en todo este tiempo de cuarentena, de estar en casa, ¿han tenido las ideas para seguir desarrollando más proyectos que próximamente podrían llevarlos a cabo? O sea, ¿han seguido trabajando como siempre? A ver, yo creo que cada uno por su lado ha intentado, igual ha tenido alguna semilla que en un futuro podría dar alguna idea, pero vamos, lo que es nosotros tres, no hemos tenido nada que en un futuro próximo vaya a ser algo como Prime Time o algo así gordo, digamos. No hemos escrito Prime Time 2 en cuarentena. No. En gran parte porque la comedia tiene un funcionamiento un poco extraño, a diferencia de si escribes cualquier otro tipo de ficción. Y es que a nosotros nos beneficia muchísimo escribir juntos. Yo creo que es cuando escribimos juntos, cuando nos retroalimentamos y conseguimos llevar esas ideas a cotas más altas de humor y de calidad. Entonces nosotros nos beneficiamos, no tanto para la historia sí que la podríamos, pero para el humor nosotros nos da la vida el estar los tres juntos. Y la primera hora, de hecho nuestra primera hora de escribir juntos comedia, siempre son todas ideas de mierda, o sea, siempre. Pero a partir de ahí es cuando vamos y nos beneficiamos mucho de la sinergia que se crea cuando estás trabajando, como os decíamos antes, con gente que está lo mismo que tú, que tiene esa misma función. Sí, claro. Y ya para finalizar, ¿cómo para ustedes fue toda esta experiencia, tanto pues en lo emocional, en lo profesional, de poder desarrollar este proyecto? Si llenó todas sus expectativas, si, bueno, como ya comentaron, ¿no? De que llegaron a tener un límite, pero en lo profesional, ¿qué tanto les llenó llegar a culminar este cortometraje Primetime? Yo creo que esto es el cortometraje que llevábamos 12 años queriendo hacer. Sí, eso sería la frase que finalmente hemos podido hacer ese cortometraje que queríamos hacer hace 12 años y no teníamos ni puñetera idea de cómo. Sí, porque exactamente eso. Han sido 2 años de guión en los que hemos puesto todo el conocimiento que nosotros hemos ido acumulando durante todos estos años de fracasar, como decía Gerard, que ocurre realmente y nos ha ocurrido a todos. Y además del guión, después hemos tenido la suerte de llegar a profesionalizar el corto, que es la primera vez que lo hacíamos, de rodearnos de un equipo que llegamos a ser de técnicos 30 o 35 personas y con los figurantes igual llegábamos a 55 o 60 personas, que es un equipo de rodaje profesional ya prácticamente, y además de tener la oportunidad de rodarlo en nuestra ciudad, en Santander, que yo creo que si no es el corto más grande que se ha rodado aquí, es de los más grandes. Probablemente el más grande. Y eso para nosotros, meter a toda la gente de la ciudad, rodarlo de forma profesional, fue, vamos, un placer. Un culmen, el culmen de los 12 años que llevábamos trabajando. Y de aquí cuesta abajo ya. Ya no, hemos tocado techo. Adrián, no sé si quieres comentar algo más tú también. No, lo que ha dicho Nacho en realidad es eso, es el corto que siempre hemos querido hacer, el corto que nunca nos habíamos puesto a hacer porque pensábamos que no íbamos a poder hacer, y cuando empezamos a escribirlo, sin saber ni siquiera si realmente íbamos a poder hacerlo, fue el proceso de ir creyéndonoslo a medida que íbamos escribiéndolo, y a medida que íbamos teniendo cada vez cosas más sólidas, pues llegábamos a la conclusión de, bueno, pues sí, definitivamente esto hay que hacerlo. Y una vez que lo hemos hecho, tal y como dice Nacho, ¿no? Pues con tanto cariño, tanta ayuda de tanta gente y tal, el poder verlo ahora hecho realidad es algo maravilloso, es lo mejor que hemos hecho, y bueno, a ver cuándo podemos hacer algo parecido. Tampoco vamos a endulzarlo, o sea, el proceso de hacerlo ha sido duro y ahora tenemos mucha perspectiva. Yo recuerdo estar en el set de rodaje, 55 personas allí,
y una bodita detrás de mi cabeza diciéndome que esto, aunque estamos a este punto, lo mismo todavía no sale, esto todavía podría salir mal y todavía había que seguir trabajándolo. O sea, realmente es muy gratificante porque ha costado mucho. Es muy difícil realizar un corto como este, pero la realidad es que nosotros en ningún momento partimos con una ventaja sobre lo que pueden ser 3 estudiantes de vuestra escuela. Y la realidad es que se puede, se pueden juntar los medios, se puede tal, hay que ser paciente, hay que ser constante, hay que valorarse los fracasos de uno para aprender de ellos, pero al final del camino te acaba llegando, si eres persistente y de verdad quieres hacerlo, puedes llegar a este punto. No voy a decir cualquiera puede, pero cualquiera con las ganas suficientes puede hacerlo, y eso es una lección que, de verdad, ha sido muy duro hacer este corto porque a nivel de exigencia ha habido muchas jornadas muy largas, pero al final hemos podido. Y también en el sentido personal, el haberse puesto ante tan grande proyecto y haber sido capaz de desarrollarlo y haberlo dejado cerrado así, a nivel personal también es algo que... Coño, yo estoy orgulloso. Sí, claro, lógicamente. Yo en los días las semanas de preparación y en los días de rodaje, si a nosotros nos dices que vamos a estar haciendo esta entrevista 2 años después y que nuestro corto se ha visto en México y que les ha encantado, eso para nosotros es, vamos, imaginaoslo. Sí, porque además a nosotros, yo creo que sobre todo por lo que hacemos, el premio más grande que tenemos nosotros es que alguien nos diga, joder, me he reído cuando habéis puesto lo de la chica, ¿qué tal? Me he descojonado. O cuando no sé quién hace esto, me he descojonado. Porque es que nosotros nos descojonamos también, nos hace muchísima gracia y cuando encontramos que alguien nos dice, pues esto me ha hecho muchísima gracia, es como, a mí también. Por eso lo hicimos. Sí. No, pues de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad y de verdad muchas felicidades a los 3. De verdad, por nuestra parte, por toda la parte del equipo de la producción, estamos muy felices, muy encantados de poder haber tenido este tiempo para platicar con ustedes. Y pues bueno, también para nosotros ha sido un gran aprendizaje todo lo que ustedes nos han compartido, todo lo que ustedes nos han dicho y sobre todo para pues pequeños amateurs como nosotros que queremos llegar a algún día lograr todo lo que ustedes están logrando, pues bueno, fue realmente muy gratificante para todos nosotros. No sé si quieran agregar algo más, algún otro consejo, así que se les haya pasado. Yo creo que consejos ya hemos dado todo el conocimiento que tenemos, ¿no? Sí, realmente no sabemos tanto como para todas las cosas que hemos aconsejado. Sí, tenemos consejos para media hora y a partir de aquí no podríamos seguir hablando. Así que menos mal que dura esto la entrevista. No sé quién pueda. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. De nuevo se los agradecemos muchísimo y pues también algún otro proyecto que surja, como dijeron, Primetime 2, Primetime Super Saiyajin recargado, lo que surja, nos avisan porque de verdad estamos muy contentos y muy emocionados por todo el trabajo que han logrado hacer. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos a hablar, que siempre se agradece tener un poco de vis a vis con la gente que ve los cortos y, oye, cuando queráis repetirlo, aquí estaremos.